Hola queridos hermanos, bienvenidos al curso ORE, curso en el que recordaremos todo lo que de Dios proviene. Recordemos que ORE significa oración, renovación y enseñanza. Hoy en este curso haremos un breve resumen de la historia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima con la información de la página oficial de Portugal. Antes de empezar, para los que aún no saben en dónde queda la ciudad de Fátima, esta ciudad está ubicada en Portugal, al sur de Europa, en la península ibérica que limita con España. El santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, más conocido como el Santuario de Fátima, está localizado en la Cova de Iria, en la ciudad de Fátima, en el municipio de Ourém, distrito de Santarém, en Portugal. Este es uno de los lugares más importantes y santos del mundo de peregrinación mariana, porque la Santísima Virgen María comenzó sus apariciones a los tres pastorcitos en el año 1917 y comenzó con la construcción de una pequeña capilla. La Virgen María, en su tercera aparición, dijo claramente que en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Recordemos que dogma es una verdad absoluta, por lo tanto no tiene ninguna duda. Fátima es la luz de Dios en las sombras de la historia humana. En el amanecer del siglo XX hace eco en la aridez de Cova de Iria la promesa de la misericordia, recordando a un mundo en conflictos y ansioso de la palabra de Dios llena de esperanza, la buena nueva del Evangelio, la buena noticia del encuentro prometido y de la esperanza como gracia y misericordia. Las apariciones de Nuestra Señora en Fátima desde hace más de 100 años nos hace siempre un gran bien al alma, pues nos trae a la memoria y sobre todo al corazón los pedidos que la Madre de Dios hizo a la humanidad en un momento crucial de la historia. Convertíos y rezad el rosario. El 13 de mayo de 1917, Nuestra Señora tenía un vestido blanco hasta los pies y cerrado hasta el cuello, con un cordón dorado y un manto blanco que cubría la cabeza hasta los pies. Ella tenía sus manos algunas veces juntas, otras veces presentando su corazón inmaculado y otras veces con un rosario entre las manos, según la descripción de Lucía. Apariciones de Fátima. En el año 1915, en lo alto del monte, Lucía y tres de sus compañeras, Teresa Matías, su hermana María Rosa y María Justino, presenciaron manifestaciones así descritas en la memoria de la vidente. Habían rezado mal el Santo Rosario, cuando delante de sus ojos vieron una figura suspendida en el aire sobre la arboleda, como si fuera una estatua de nieve que los rayos del sol convertían en algo transparente, y se preguntaron asustadas qué sería aquello, y continuaron su rezo, pero siempre con los ojos fijos en dicha figura, y cuando terminaron de rezar, desapareció. Comenzamos con las tres narraciones del ciclo angélico en el año 1916. Narración: primera aparición en la primavera de 1916. No temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillándose en la tierra tocó su frente con el suelo con un movimiento sobrenatural. Ellos lo imitaron y repitieron las palabras que le oyeron pronunciar, las cuales son: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y después de repetir esto 3 veces, se levanta el ángel y dice: Orad así, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Fin de la narración. Narración: segunda aparición en el verano de 1916. ¿Qué hacéis? Orad, orad mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia.
ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Uno de los niños preguntó: ¿Y cómo nos tenemos que sacrificar? El ángel respondió: de todo lo que puedan, ofrezcan un sacrificio en acto de reparación por los pecados con el que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraigan así la paz sobre la patria. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad en sumisión el sufrimiento que el Señor os envía. Fin de la narración. Narración de la tercera aparición en el otoño de 1916. De repente se iluminó una capilla con una luz sobrenatural y sobre el altar apareció una gran luz en forma de cruz que llegaba hasta el techo. En el centro de la cruz un hombre clavado en esa cruz y en su pecho una paloma de luz y debajo de su cintura suspendido en el aire un cáliz y una gran hostia, de la cual cayeron dentro del cáliz algunas gotas de sangre, y con el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, el ángel se postró en tierra y repitió 3 veces la siguiente oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó de nuevo el cáliz y la hostia y nos lo dio, diciendo al mismo tiempo: Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo el ángel se postró en tierra y repitió con nosotros 3 veces la misma oración. Bajo el brazo derecho de la cruz había un letrero de agua cristalina que corría hacia el altar, formando las palabras gracia y misericordia. Allí Nuestra Señora, con su Inmaculado Corazón sobre la mano izquierda, rodeado con una corona de espinas y de llamas. Fin de la narración. Esta es una invitación a la confianza que inaugura el acontecimiento de Fátima, el cual disipa el miedo. En el año 1916, el ángel anuncia por 3 veces a los pastorcitos Lucía dos Santos, de 10 años de edad, y Jacinta Marto, con 7 años de edad, una convocatoria a la adoración, la cual es la actitud fundamental para acoger los designios de la misericordia del Dios Altísimo. En esta convocatoria, el silencio habita en la presencia de un Dios vivo, que se ve reflejada en la oración que el ángel enseña a los 3 niños. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Postrados en tierra en total adoración, los pequeños pastores comprenden que allí se inaugura una vida renovada de humildad, la cual llena de amor el corazón, para que brote con confianza la fe de hacerse discípulo a la esperanza. Esta confianza va acompañada de la intimidad de una amistad profunda con Dios, y cubiertos con su amor, se da una respuesta que fructifica el cuidado de Él por todos los que no creen, no adoran, no esperan y aún no lo aman. Al recibir del ángel la sagrada Eucaristía, los pastorcitos ven confirmada su vocación a una vida eucarística llena del don de Dios, para acoger en adoración su divina gracia y estar unidos en una perfecta amistad con el Señor, para estar comprometidos por este sacrificio eucarístico, a ser una ofrenda de vida y un ejemplo de Jesús.
Seguimos con el relato del ciclo mariano, apariciones de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en el año 1917. Narración de la primera aparición en Cobadeiría de Nuestra Señora del Rosario de Fátima el 13 de mayo de 1917. No tengáis miedo, yo no os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted? Soy del cielo. ¿Qué es lo que usted quiere? Vine a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una 7ª vez. ¿Usted me sabe decir si la guerra aún durará mucho tiempo o se acabará en breve? No te lo puedo decir aún, mientras no te diga también lo que quiero. ¿Y yo también voy a ir al cielo? Sí, irás. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? También, pero tiene que rezar muchos rosarios. ¿Y María de las Nieves ya está en el cielo? Sí, está. ¿Y Amelia? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él os quiera enviar en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí queremos. Vais pues a tener que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. Fue al pronunciar estas últimas palabras, la gracia de Dios va a ser vuestro consuelo, cuando abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa que expedía de ellas como un gran reflejo, que penetrándonos en el pecho y en lo más íntimo del alma, nos hacía ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo también comunicado, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente: Oh Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Y pasados los primeros momentos, Nuestra Señora agregó: Recen el Santo Rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Fin de la narración. Narración de la segunda aparición en Cobadeiría de Nuestra Señora del Rosario de Fátima el 13 de junio de 1917 con la presencia de 50 o 60 personas. ¿Usted qué es lo que me quiere?, pregunté. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que sigáis rezando el rosario todos los días y que aprendan a leer. Después diré lo que quiero. Pedí la cura para un enfermo. Si se convierte, se curará durante el año. Quería pedirle que nos llevara para el cielo. Sí, Jacinta y Francisco me los llevo en breve, pero tú quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la abrace, promete la salvación, y serán queridas de Dios estas almas, como flores puestas por mí, adornando su trono. ¿Quedo aquí solita?, pregunté con pena. No, hija. ¿Y tú sufres mucho? No te desanimes. Yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Fue en el momento en el que dijo estas últimas palabras, cuando abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa en ella. Nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco
Parecían estar en la parte de esa luz que se elevaba hacia el cielo, y yo en la que se esparcía sobre la tierra. Enfrente de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían estar clavados. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que quería y necesitaba reparación. Fin de la narración. Narración de la tercera aparición en Cobadeiría de Nuestra Señora del Rosario de Fátima el 13 de julio de 1917 con la presencia de 2.000 a 5.000 personas. ¿Usted qué es lo que me quiere? Quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene, que continúen rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque sólo ella lo puede lograr y os puede ayudar. Quería pedirle que nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Continúen viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy, lo que quiero y haré un milagro que todos podrán ver para creer. Tengo aquí una petición para que usted convierta a una mujer de Pedrógao y una de Fátima y mejore a un niño de Moíta. Y ella dijo que las convertiría y mejorarían en un año. Después ella dijo: santificados por los pecadores y decid muchas veces, y en especial cuando hagáis algún sacrificio: oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los 2 meses anteriores. El reflejo pareció penetrar en la tierra y vimos como un gran mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, junto con nubes de humo cayendo por todos los lados, semejante al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre giros y gemidos de dolor y desesperanza que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Debió ser que al enfrentarme con esta imagen, que di ese grito, así dicen haberme oído. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como carbones negros en la brasa, asustados y como pidiendo socorro. Levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacéis lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar el mundo de sus crímenes por medio de la guerra, de hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atienden a mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir.
varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Después vimos en el lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda que al brillar despedía llamas que parecían que iban a incendiar al mundo, pero que se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte dijo: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando le pasa por delante un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos a varios obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, y a lo alto estaba una gran cruz de troncos secos. Antes de llegar allí, atravesaron una gran ciudad medio en ruinas y medio tambaleante, con andar vacilante, desconsolado de dolor y pena. Iban orando por las almas de los cadáveres que se encontraban por el camino. Llegando a lo alto del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue asesinado el obispo que estaba vestido de blanco por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una regadera de cristal en la mano. En ellas recogían la sangre de los mártires y con ella regaban las almas que se aproximaban a Dios. Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Cuando rezáis el rosario, decid después de cada misterio: «Oh Jesús mío, perdonadnos, libradnos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas». Se siguió un instante de silencio y pregunté: «¿Usted no me quiere nada más?». «No, hoy no quiero nada más». Fin de la narración. En mayo de 1917, la Señora llena de gracia se anuncia, transbordando la luz de Dios, en la cual los videntes se ven más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Esta experiencia mistagógica de la luz que emana de las manos de la Virgen María llena los corazones y a los pastores de su hermosa presencia, que se graba en lo más íntimo del ser, y la cual los consagra como testigos proféticos de la infinita misericordia de Dios, la cual ilumina el drama humano desde su existencia. Recordemos que mistagógica viene de la palabra mistagogía, que significa iniciación al misterio sagrado de Dios, la cual implica una ruptura de la vida anterior para un nuevo renacimiento acompañado del discernimiento en la palabra de Dios. Recordemos que discernir significa tener la capacidad de conocer la verdad en la palabra de Dios, a través del único dueño de la verdad, Jesucristo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del 21 al 22, leemos: «Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno, apártense de toda clase de mal». Palabra de Dios. Cuando vemos en la mirada de Jacinta, Francisco y Lucía el drama difícil de la libertad humana en la visión del infierno, la cual es memorial, la historia se abre a lo inmediato y definitivo de lo que Dios tanto ansía para el fin de los tiempos, en el cual
La persona es recuperada para el amor, en cuanto aprecia su libertad. De la misma manera sucede con la visión de la Santa Iglesia Católica. La visión de la Iglesia mártir, encabezada por un obispo vestido de blanco, atraviesa las ruinas de la gran ciudad, cargando su sufrimiento y su oración para postrarse por fin delante de la cruz, la cual es la historia de una humanidad asfixiada por las ruinas de sus enfrentamientos y de sus egoísmos. La Santa Iglesia Católica carga todas estas ruinas como un vía crucis para entregarse finalmente a Dios con el don del símbolo de la cruz de Jesucristo, la cual da a la Iglesia una semilla de gracia para asemejarla a la imagen del corazón inmaculado de María. Aquel que se consagra a Dios es inmaculado por su misericordia y por el Inmaculado Corazón de María, y la misión del secreto de Fátima se da a revelar con esperanza, paz y confianza, porque por fin el corazón inmaculado lleno de gracia triunfará, puesto que se ha ofrecido en sacrificio con oración, caridad y ejemplo. Nuestra Señora del Rosario de Fátima convoca insistentemente y con gran urgencia a los videntes a la oración, con el rezo del Santo Rosario en cada una de las 6 apariciones. En esta pedagogía humilde de la fe orante, el creyente es convocado a acoger los misterios de Jesús con la guía y el don de tener a Jesucristo dentro del corazón y dejarse amar, para que sea Él quien redima las heridas de la libertad humana. Heridas que dañan el corazón por el egoísmo y la violencia. Por eso el Santo Rosario es el camino hacia la paz como señal de acogida pacífica, para darle fuerzas y coraje a los corazones más sencillos y humildes. En la intimidad con Dios durante la oración, Jesús transforma la vida de cada uno en un sacrificio de amor por todos los hermanos del universo entero y por todas las almas del purgatorio, porque sobre ellas recae la mirada compasiva de Dios. Este don de amor significa que cada uno de nosotros, como hijos amados de Dios, renovamos nuestros corazones y nuestras vidas a imagen del Padre Celestial para asumir con toda responsabilidad los designios de misericordia que tiene nuestro Señor con toda la humanidad para reconciliarnos en un solo redil. En San Juan capítulo 10, 16 leemos: También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño, con un solo pastor. Palabra de Dios. Este sacrificio de oración es asumido con coraje en la verdad, puliendo la libertad recibida con el don del amor, entregándose a sí mismo para darse a los otros. Narración de la cuarta aparición en Baliños de Nuestra Señora del Rosario de Fátima el 19 de agosto de 1917 con la presencia de 5.000 a 18.000 personas. ¿Qué es lo que usted me quiere? Quiero que continuéis yendo a Cobadeiría el día 13, que continuéis rezando el rosario todos los días. En el último mes haré un milagro para que todos crean. ¿Qué es lo que usted quiere que se haga con el dinero que el pueblo deja en Cobadeiría? Hagan 2 andas. Una llévala tú con Jacinta y otras 2 niñas, vestidas de blanco. La otra la lleva Francisco con 3 niños. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y lo que sobre es para la ayuda de una capilla que mandaré construir. Quería pedirle la cura de algunos enfermos. Sí, a algunos curaré durante el año. Y tomando un aspecto más triste, dijo: Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores,
que van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Fin de la narración. Narración de la quinta aparición en Cobadeiría de Nuestra Señora del Rosario de Fátima el 13 de septiembre de 1917 en presencia de 20.000 a 30.000 personas. Continúen rezando el rosario a Nuestra Señora del Rosario todos los días para alcanzar el fin de la guerra. Me han hecho muchas peticiones para que le pida muchas cosas, la cura de algunos enfermos, de un sordomudo. A algunos curaré, a otros no. En octubre haré el milagro para que todos crean. El pueblo quiere mucho una capilla aquí. De la mitad del dinero que junten hasta hoy, hagan 2 andas y dónenlos a la Señora del Rosario. La otra mitad que sea para la ayuda de la capilla. Le ofrecí 2 cartas y un bote con agua de Colonia. Me dieron esto, si usted lo quiere. Eso no es conveniente para llevar al cielo. Fin de la narración. Narración de la sexta aparición en Cobadeiría de Nuestra Señora del Rosario de Fátima el 13 de octubre de 1917 en presencia de 50.000 a 70.000 personas. ¿Qué es lo que usted me quiere? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor. Soy Vuestra Señora del Rosario, que continúen siempre rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los militares volverán en breve para sus casas. Yo tenía muchas cosas para pedirle, si curaba a unos enfermos y si convertía a unos pecadores, entre muchas cosas. A unos sí, a otros no. Es necesario que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste dijo, no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. ¿Aún me quiere alguna cosa más? Ya no quiero nada más. Y abriendo las manos, las hizo reflejar en el sol, y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz, proyectándose en el sol. En el momento en que la Virgen María se iba retirando, en sus manos abiertas brillaba un esplendor. Entonces aparecieron 3 cuadros que representaban los 3 misterios del rosario, misterios gozosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. Lucía vio los 3 cuadros, pero Francisco y Jacinta solo vieron el primero de los cuadros. También aparece en lo alto como la Virgen de los Dolores. Nuestra Señora estaba al lado de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y los 2 bendecían al mundo. Cuando no se vio más la imagen de Nuestra Señora en la inmensa distancia del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. Vimos a San José con el niño, parecían bendecir al mundo con los gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Esto fue visto por todos. Cuando se desvaneció esta aparición, me pareció ver también a Nuestra Señora del Carmen. Fin de la narración. Continuemos. Si el pueblo se enmienda, recordemos que enmendar significa reparar, corregir o arreglar una vida pasada llena de pecado por una vida nueva llena de oración, purificación y santidad. Narración del milagro sucedido ante el mundo. La noche anterior a la aparición de la Santísima Virgen María, llovió torrencialmente toda la noche. El lodo llegaba hasta los tobillos. El 13 de octubre al mediodía se apareció la Virgen a los niños. Lucía les dijo a todos los presentes que aunque estuviera lloviendo tanto, cerraran los paraguas. En ese momento el sol comenzó a moverse de una forma que no es natural. Giraba como una rueda gigantesca de fuego, cambiaba de colores, y después de 10 minutos comenzó a caer hacia la tierra con gran velocidad sobre toda aquella gente.
Muchos empezaron a llorar, gritaron y cayeron de rodillas pensando que era el fin del mundo, e inmediatamente un grito tremendo de todos ellos: «Señor, sálvanos». Antes que el sol llegara a la tierra, cambió completamente su dirección y regresó al cielo a su posición acostumbrada y volvió a su normalidad, y todas las personas quedaron estupefactas al ver todo aquello, y se dieron cuenta que la ropa de todos estaba seca y que el suelo también se había secado completamente, y muchos de los enfermos fueron curados inmediatamente. Los milagros comenzaron y muchos incrédulos se convirtieron a la fe católica. Todo esto fue publicado en los periódicos de varias partes del mundo, y en ellos hay una exclamación: «Milagro, milagro, milagro». Después de 2 días, el 15 de octubre de 1917, el periódico anticatólico llamado O Século declaró sobre el milagro: «Como ha bailado el sol en pleno mediodía en Fátima, las apariciones de la Virgen, la señal del cielo, varios millares de personas lo declaran, un milagro». Esta señal del cielo aparece en Apocalipsis 12, 1. Dice: «Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol». En la sexta aparición, la Virgen María pidió que continuaran rezando el rosario todos los días, porque la guerra iba a terminar, y la guerra terminó en el año 1918. La Virgen María nos pide concretamente que es necesario que corrijamos nuestras vidas terrenas y pidamos perdón por nuestros pecados. Por ejemplo, corregir las imprudencias, la mala educación, respetando a los demás, alejarnos de las malas amistades, no ver programas inmorales y vulgares, alejarnos de las malas noticias, etc. Cambiar de vida significa dejar el pecado y todo mal, mal pensamiento, mal palabra y mal obra, para abrazar nuestros corazones con la virtud del amor y de la paz, viviendo en armonía y aceptando al otro. Sin hipocresía, siendo leales a nuestro amado Dios, pidiendo continuamente el perdón por nuestros pecados con el sacramento de la confesión. Francisco murió en 1919 y Jacinta en 1920, y Lucía se quedó para dar testimonio de fe hasta su muerte. El Santo Papa Francisco canonizó a los beatos Jacinta y Francisco Marto el 13 de mayo del 2017 y los proclamó santos. Narración de la séptima aparición en Cobadeiría de Nuestra Señora del Rosario de Fátima el 15 de junio de 1921. Aquí estoy por séptima vez. Sigue el camino por donde el señor obispo te quiere llevar. Esa es la voluntad de Dios. El 14 de junio de 1929, la Virgen le dijo a Lucía, cuando se encontraba como religiosa en el convento de Tuy, España, que había llegado el momento en que su hijo le había pedido que el Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, consagraran a Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo que por estos medios se salvaría. El 21 de enero de 1935, nuestro Señor comunicó a la hermana Lucía que estaba bastante descontento porque no se realizaba lo que él pedía. El Papa Pío XI nunca consagró a Rusia. En la noche del 25 de enero de 1938, el cielo de Europa fue iluminado por una luz desconocida, como lo predijo la Santísima Virgen María. Hubo personas que podían leer su periódico a las 11 de la noche fuera de sus casas. La hermana Lucía confirmó que esta era la gran señal de Dios en la que comenzaría a castigar al mundo entero. Después de esto comenzó la Segunda Guerra Mundial, la cual comenzó el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945.
En cartas posteriores, la hermana Lucía retransmitió nuevos pedidos y advertencias celestiales concernientes a la consagración. El 2 de diciembre de 1940, ella escribió al Papa Pío XII insistiéndole a hacerla. Pío XII consagró la Iglesia y el género humano al Inmaculado Corazón de María el 31 de octubre de 1942, pero no completó los requisitos fijados por la Santísima Virgen. El 1 de noviembre de 1950, y mediante la Constitución Apostólica del Munificentissimus Deus en latín, que significa Benevolísimo Dios, promulgó la doctrina de la Asunción de la Virgen como dogma de fe católica. La hermana Lucía comunicó entonces al Sumo Pontífice de parte de nuestro Señor que como el acto fue incompleto, queda la conversión de Rusia para más adelante. El 7 de julio de 1952, el Santo Papa Pío XII consagró a los pueblos de Rusia al Purísimo Corazón de María. El 21 de noviembre de 1964, el Papa Pablo VI renovó la consagración a Rusia. El 13 de mayo de 1982, el Santo Papa Juan Pablo II consagró en Fátima al mundo entero, y el 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II consagró en Roma a todos los pueblos del mundo entero. El 25 de marzo del 2022, el Papa Francisco consagró a Rusia y a Ucrania, y el mismo día fue también consagrado desde Fátima, Portugal. La hermana Lucía confirmó que la Virgen María había aceptado la consagración de Rusia en el año 1984, la cual fue realizada por el Santo Papa San Juan Pablo II. La hermana Lucía pertenecía a la Orden de las Carmelitas Descalzas y murió el 13 de febrero del 2005 en la ciudad de Coimbra, Portugal, a la edad de 97 años. Continuemos con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, un párroco de Berlín propuso que una imagen de Nuestra Señora de Fátima recorriese todas las capitales y ciudades episcopales de Europa hasta la frontera con Rusia. La primera imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima fue ofrecida por el obispo de Leiria y coronada solemnemente por el arzobispo de Évora el 13 de mayo de 1947. A partir de esta fecha, la imagen recorrió varias veces el mundo entero, llevando con ella un mensaje de paz y amor. En mayo del año 2000 fue colocada en la exposición Fátima, Luz y Paz, donde fue venerada por decenas de miles de visitantes. Pasados 3 años, concretamente el día 8 de diciembre del 2003, solemnidad de la Inmaculada Concepción, la imagen fue entronizada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, siendo colocada en una columna al lado del altar mayor. La imagen volvió a salir el día 12 de mayo del 2014, primero para una visita a las comunidades religiosas contemplativas existentes en Portugal, que transcurrió hasta el día 2 de febrero del 2015, y después a todas las diócesis portuguesas del 13 de mayo del 2015 al 13 de mayo del 2016. Estas visitas tuvieron como objetivo involucrar a las comunidades contemplativas y a las diócesis de Portugal en la celebración del centenario de las apariciones de Fátima. Con el fin de dar respuesta a las inmensas peticiones llegadas de todo el mundo, fueron mientras hechas varias réplicas de la primera imagen peregrina. De todos los lados llegan relatos extraordinarios de la presencia de la imagen peregrina, de multitudes que acuden a su paso, de participaciones nunca antes verificadas en las varias celebraciones, de un gran número de penitentes que se acercan al sacramento de la reconciliación. Evitar el infierno es en lo que más debemos esforzarnos para que no suceda jamás. Ir al infierno, nunca.
y para eso es necesario rezar, rezar continuamente, porque sin oración no tenemos fuerza para practicar las virtudes. Y un rosario en familia, un rosario rezado todos los días con devoción y respeto con la familia, hace un bien extraordinario. ¿Cuánto tiempo se pierde en este o en aquel programa de televisión o en internet o en una conversación innecesaria, mientras que podemos aplacar un poquito el dolor de nuestro Señor Jesucristo? Orar se trata de una conversación con Nuestra Señora, y si le damos esta alegría, nuestros corazones serán renovados y nuestra familia permanecerá siempre unida si rezamos el Santo Rosario con amor, fe, esperanza y alegría. Rezar el Santo Rosario es un don de Dios y su santa gracia es derramada sobre toda la familia, y en todo lo que hagan se verá reflejado el amor de Dios en abundancia. Si el pecado trae desastres, la oración trae gracias que nos darán más fuerzas para enfrentar las situaciones difíciles y para practicar las virtudes. La importancia de la devoción a Nuestra Señora del Rosario de Fátima se ve reflejada en la Santa Misa a través de la adoración a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres divinidades distintas. Recemos el Santo Rosario con todo respeto y devoción, y recordemos que Jesús nos dice que no nos angustiemos, que creamos en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque en la casa de Dios hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, Jesús, antes de irse al cielo, no nos hubiera dicho que nos iba a preparar un lugar y que vendría otra vez para llevarnos con Él y para quedarnos con Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente por Dios Hijo podemos llegar a Dios Padre, quien nos guía con Dios Espíritu Santo para comprender la verdad de la vida eterna. En todas las apariciones de la Virgen María, ella nos dice que quien obedece a la Madre de Jesús y cree en Él sin dudar dentro del corazón, podrá ver la gloria de Dios. Por eso todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, para que a través de Dios Hijo Jesucristo se muestre la gloria de Dios Padre. Quien obedece los mandamientos de Dios con honestidad, recibirá el defensor del Espíritu de la verdad, para que esté siempre con nosotros, que no somos del mundo. Estamos entregados al Señor, y por eso le conocemos. Por eso Él permanece con nosotros, y estará en nosotros, porque nos ama y no nos ha dejado huérfanos. Por eso los que son del mundo ya no lo ven, pero nosotros sí lo vemos y vivimos con Él en obediencia y humildad. Recuerda que Dios no es filosófico, sino espiritual. Esto lo encuentras en los capítulos 2 y 3 de Colosenses. Queridos hermanos, la fe es la única llave para entrar en todos los misterios de Jesús y de María, contenidos en el Santo Rosario. Por esto quiero invitarlos a rezarlo conmigo todos los días con el video correspondiente a cada día, con mucho amor, atención y devoción, porque cuanto más viva y fuerte sea la propia fe, más meritorio será el Santo Rosario, el cual derrama muchas gracias sobre todo aquel que lo reza. Recordemos que gracias son los dones o regalos de Dios para comprender mejor sus designios, fortaleciendo la propia vida y llenando el propio corazón de su infinito amor, para estar siempre atentos al servicio de los demás, con amor, respeto, compasión y caridad. También los invito a rezar conmigo las letanías de los santos Francisco y Jacinta Marto. Recuerda que es el Espíritu Santo quien habla a través de mí, para que unidos aprendamos todo lo que Dios quiere decirnos. Gracias por estar suscritos al canal, y los que aún no han dado clic en la campanita, los invito a hacerlo. Y recuerda compartir este video para que llegue a muchos corazones
y también junto a nosotros se enriquezcan con el mensaje del Espíritu Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe siempre y su Santo Espíritu nos ilumine para reconocer a todo aquel que no está con Él, para no dejarnos engañar fácilmente y para que unidos en el amor y la paz sigamos por el camino verdadero, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, porque Él mismo nos trazó el camino cuando vino. Que así sea. Nos escucharemos nuevamente si Dios lo permite y sigamos despiertos al llamado de Dios. Déjate querer del Padre, déjate atrapar por Él y así gozarás de una vida eterna totalmente feliz y llena de amor. Que la Virgen María junto a su amado esposo San José nos sigan acompañando, los santos, ángeles y arcángeles protegiendo y Dios a nuestro lado bendiciendo, para que nos llene el corazón de fe, tranquilidad, paz, esperanza y amor por siempre. Déjate guiar por el amor de Dios, quien es tu verdadero y único guía.